Hola gente, buen día, ¿cómo están? Que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en sus corazones y en sus hogares. Meditaba esta mañana, eh, por ejemplo, si San Martín, por ejemplo, se hubiese quedado en su lugar, él había estudiado en Francia, tenía una capacitación grande. Bueno, y se metió en esto que fue desarrollando, ¿no es cierto? Que fue la liberación de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Eh, y no fue cosa fácil el venir de Buenos Aires, de Francia a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, ¿no es cierto? 1000 y tantos kilómetros, eh, en cabalgatas, ¿no es cierto? En terribles travesías, con sus riesgos, con su sequía, con sus calores, sus fríos, su falta de comodidad. Y bueno, y lo hizo. Y hoy tenemos un país libre gracias a ese esfuerzo. También Belgrano, diferentes personas. Hoy día te puedo decir, qué sé yo, esta mujer de Venezuela, cómo lucha por una libertad, ¿no es cierto?, por traer, y podría estar lo más cómoda en un sillón o haberse ido de Venezuela y pasarla bien, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y algo para hacer, ¿no es cierto? Algo que transmitir, algo que beneficiar. Si nos quedamos en nuestro propio cuadrado, nuestra propia baldosita, tal vez estemos más cómodos, pero hay algo que nos guía, que nos insta a, a involucrarnos en diferentes situaciones, que si nos quedáramos quietos, callados, capaz que la pasaríamos mejor. Nuestro mismo Señor Jesucristo, si Él se hubiera quedado en la carpintería, ¿no es cierto? Ya tenía un llamado, por supuesto, de antes del nacimiento, vino para eso. Pero si se hubiera quedado en la carpintería, la hubiera pasado bomba. Hubiese seguido tranquilo, pero se metió en una, en una misión que él tenía, ¿no es cierto? Que era libertarnos para una vida eterna. ¿Crees en la vida eterna? Te aseguro que dentro de tu espíritu, esto que piensa, esto que siente, el corazón que siente, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que distribuimos, ¿no es cierto? Lo que vivimos, es parte del espíritu, y el espíritu no muere nunca más. El espíritu, ¿no es cierto? Nuestra carne se va envejeciendo, nuestros pelos se van poniendo blancos, las arrugas se van sintiendo en cada vida, ¿no es cierto? Pero lo interior, que es la esencia de nuestra vida, esa no muere más, el espíritu no muere más. Así que somos responsables de dónde vamos y qué hacemos. Ya sea que hayamos hecho lo que hayamos hecho, o sea, el error que hayamos tenido. Justamente por ese motivo, nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Ese es el Evangelio, la buena noticia de que tenés una nueva oportunidad, una nueva vida, brindada por alguien, ¿no es cierto?, que ya dio su vida por nosotros. El precio del error dice que se paga con sangre. Y hay uno que ya pagó por nosotros. Se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No mezclemos lo que es religión a lo que es esto que es puro. Acá está la leche, ¿no es cierto?, salida de la teta de la vaca. No tiene contaminación. La leche, cuando sale de la vaca, ¿no es cierto?, cae a un cierto lugar y es leche pura. De ahí, ¿no es cierto?, si se contamina, ya es cosa de otro, pero esto es leche de salida de la teta de la vaca, es sin contaminación. Y yo te voy a leer parte de una palabra que vamos a estar hablando sobre eso y sobre el significado de quién es Israel, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Porque si Jesús vino a su pueblo, ¿qué gracia tenemos nosotros que no somos israelitas? O no sé, tal vez en alguna parte nuestra sangre se mezcló con la de ellos, no sé, pero en la dispersión del pueblo de Israel, pero Jesucristo vino a un pueblo, ¿no es cierto?, donde era con un conocimiento, donde ya traía un orden, y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, llamó a 12 discípulos y comenzó la iglesia. La iglesia fue formada para nosotros, los que no somos pueblo de Dios. Y le voy a dar lectura a una parte de la palabra, donde Jesús, hay una parte acá, ¿no es cierto?, que sale una mujer que era de Tiro y de Sidón, una mujer cananea que era fuera del pueblo de Israel, y le pedía misericordia. Mirá qué linda conversación que tuvo con ella, y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto está en el capítulo 15 de Mateo, en el verso 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, se asombraron los discípulos. Los discípulos le rogaron diciendo, despídela, dice, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, la mujer, vino y se postró ante Jesús diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Mirá qué humillación. No está bien tomar del pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella le respondió, fíjate la fe de esta mujer, y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo, Jesús le dijo, oh mujer, es muy grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Porque hoy día esta mujer, ¿no es cierto?, iba a clamar porque no había ni psicólogo ni psiquiatra. La mujer de esta hija estaría en este momento, qué sé yo, en un loquero, en un psiquiátrico, en un lugar así. Hoy le llaman esquizofrenia, pero acá lo dice claramente, estaba siendo atormentada por un demonio. Y hoy día vemos cantidad de esos casos, ¿no es cierto? Y vemos lo que más quiero destacar es la humillación de esta mujer, la humildad, que no se quedó con un no, sino que clamó, sabía a quién le estaba hablando. Jesús ya había tomado la fama en Israel, y esa fama se fue dispersando por otros lugares, ¿no es cierto? Y llegó el momento, ¿no es cierto?, que otros se enteraron de los milagros y la gracia que salía de él. Él hacía grandes milagros, prodigios, cosas que nadie hizo en este mundo. Por eso creó el antes y el después de Cristo. Y acá lo dijo claramente, que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús vino a hablarle a su pueblo, Israel. Y después tomó 12 apóstoles para que salieran, los capacitó para que llevaran el mensaje que ellos habían visto, ¿no es cierto?, y oído a todas las naciones. Para eso se formó la iglesia. Una cosa es Israel, una entidad es Israel, ¿no es cierto?, donde tuvo el trato en el Antiguo Testamento, donde Jesús termina diciendo en la cruz, cuando fue crucificado, consumado es, ¿no es cierto? Dijo él en la cruz, ya la última palabra que dijo Jesús en la cruz, dice,
consumado es, cumplido en su totalidad. El Antiguo Testamento, que era por la ley, ¿no es cierto? El que haga estas cosas vivirá por ellas, era el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento de Jesús en adelante, ¿no es cierto? Es que cree y verás, así como esta mujer, oh mujer, grande es tu fe, que se haga en vos como has dicho, como has creído, chao, la hija quedó sanita, quedó en sus cabales, quedó perfectamente sanada, ¿no es cierto? Esa es la gracia. Hoy de Jesús en adelante, ¿no es cierto?, desde que el Cordero fue crucificado y dio hasta su última gota de sangre, porque cuando le clavaron la lanza en el costado, dice que salió de ahí agua, gotas de agua. Y cuando sale agua, lo dice cualquier médico y cualquiera lo puede corroborar, que cuando sale agua de un cuerpo es porque no quedó una gota de sangre, sino que sale lo que es el plasma o el agua o el líquido que esté adentro. Así que Jesús dio hasta su última gota de sangre para que vos seas sanado, que seas libertado, que seas, ¿no es cierto?, que tengas una certeza de lo que hacemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fíjate el futuro que hay hacia adelante, cómo está lo que es lo que le llaman lo que es la geopolítica. Fíjate cómo está la geopolítica del mundo. Fíjate cómo están todas las naciones del mundo, ¿no es cierto?, picoteándose. Fíjate cómo está la zona de ahí de Venezuela, todo con bombas atómicas impresionantes, con unos misiles que ya no es a espada, no es con un cuchillito, o caminando, como hizo San Martín, 1000 kilómetros que le tardaban más de 15, 20 días o un mes en llegar de Buenos Aires a Mendoza, 1000 y pico kilómetros. Ya no es así, y ahora son misiles, son aviones que es supersónico. Ya la geopolítica mundial es muy chiquito, o sea, el mundo está quedando muy a la mano de todo y está en manos de locos. O sea, el mundo, ¿no es cierto?, después que Jesús fue levantado, está la parte, ¿no es cierto?, que es espiritual, y está la parte geopolítica. La geopolítica del mundo la maneja Satanás, la maneja el enemigo. Dice que Jesucristo cuando subía al cielo, que estaban los discípulos ahí, que le encargó mandar que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura, donde la promesa del Espíritu Santo llegó en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y ahí se formó la iglesia, y salió, ¿no es cierto?, desde ahí para predicar a todas las naciones. Un poquito antes Jesús le dice, me voy, porque ya viene el príncipe de este mundo. Príncipe significa principado, significa gobernante. Y Jesús dice, me voy. Jesús lo había atado durante 3 años y medio, que es donde predicó el Evangelio, ¿no es cierto? Donde entró, habló, hizo pedazo de milagros, ¿no es cierto? Creyeron en él, formó una iglesia, ¿no es cierto? Y esa iglesia fue con la cobertura de Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Y esa es una gran división que tenemos entre la parte espiritual y la parte física. La parte física nos vamos a tener que sujetar en este mundo hasta que mientras los gobiernos de este mundo que elegimos este tipo de gobierno nosotros, ¿no es cierto?, todo va en un paralelo, ¿no es cierto?, todo va en un paralelismo. Pero Jesús dice, el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada que ver con él. Y ahí él fue levantado, ¿no es cierto?, y la iglesia con la cobertura del Espíritu Santo, con Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no es cierto?, empezó a predicar desde Jerusalén a todas las naciones. Y hoy estamos hablando del Evangelio de Jesucristo a más de 15.000, 20.000 kilómetros de donde empezó esta expansión que se llama la iglesia. La iglesia significa pueblo reunido y convocado, ¿no es cierto? ¿Quién reúne y quién convoca? A la iglesia de Jesucristo la reúne y la convoca Jesús con esta palabra, con estas reglas. Las reglas las puso Dios, no las ponemos nosotros. No ponemos, yo creo de esta manera, yo creo de esta, no.
No, la iglesia está bajo las reglas y la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? Y acá es muy fácil cómo te va a libertar el Señor, porque no es religión, no es lo que vos pensás. Él te hace libre. Jesucristo te hace libre de mente, de espíritu, y quita el pecado y el error que hay en vos. Pecado es error, pongámoslo como es, ¿no es cierto? Y desde ahí, de Jerusalén, se fue al norte, al sur, al este y al oeste. Pablo fundó más de 15 iglesias, ¿no es cierto? Llegó hasta Roma, donde lo metieron en una olla hirviendo, y ahí terminó Pablo. Pero dejó, ¿no es cierto?, una descendencia que ¿quién la contará? ¿Quién es el que puede contar la iglesia de Cristo desde que comenzaron en Jerusalén, desde el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? Léelo, que ahí al hablar Pedro ese día se convirtieron más de 5.000 personas, y si esas 5.000 personas llevaron el mensaje a otras personas. Y de ahí, ¿no es cierto?, para adelante comenzó la expansión del Evangelio, que hoy está llegando a su punto final. Jesucristo dice, me voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Luego vendré y me tomaré a mí mismo, dice. ¿Por qué lo dice? Me tomaré a mí mismo. Quiere decir que hay una comunión, una koinonía, ¿no? La comunión no es esa que te dieron a los 11, 12 años, qué sé yo. Esa fue invento, ¿no es cierto?, de una iglesia prostituida, porque hay iglesia de Cristo, hay iglesia del diablo, hay iglesia de Maradona, la iglesia maradoniana. Mirá si hay iglesia. Iglesia significa pueblo reunido y convocado. ¿Quién te convoca? Si te convoca Jesucristo, vas a venir a esta palabra, a su palabra. Que Dios te bendiga y haga más claras esta palabra en tu corazón. Amén.